Bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque les tengo un chismecito jugoso de los que nos gustan. Hoy vamos a hablar de una controversia que está incendiando las redes sociales, un drama que involucra a la talentosísima Tuba y a Enjin, de Enjin Revelación Superíndice 3N sin ningún tipo de filtro. Como lo oyen, vamos a destapar todo lo que pasó Superíndice 3, lo que se dijo, y lo que se está diciendo ahora. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de declaraciones y posibles malentendidos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traigo contenido interesante, divertido y, por supuesto, lleno de drama. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sukariu más menos o significa el mundo para Mu. Ahora sin mur ese preámbulos, vamos al grano. Como saben, Tuba es una actriz súper reconocida, con una trayectoria impresionante que abarca desde telenovelas que nos han robado el aliento hasta películas que han trascendido fronteras. Su talento es innegable, ha conquistado corazones en cada proyecto en el que se involucra, y su nombre es sinónimo de calidad y profesionalismo. Ha sido premiada y elogiada por la crítica, y su fandom es uno de los más leales y apasionados que existen. Es una reina, una verdadera reina. Y Enjin Revelación Superíndice 3N es conocido por su canal donde opina, analiza y a veces, seamos honestos, destroza algunas producciones. Su canal ha ganado popularidad por su franqueza, su agudeza y su capacidad para diseccionar producciones audiovisuales con una mirada crítica y sin concesiones. Algunos lo aman por su honestidad brutal, otros lo detestan por su falta de tacto, pero lo que es innegable es que Enjin no deja a nadie indiferente. Tiene un estilo muy particular, sin pelos en la lengua. Y precisamente ese estilo, esa falta de filtros, es lo que parece haber desencadenado toda esta copyright mica. Todo comenzó Superíndice 3 hace unos días, cuando Enjin publicó Superíndice 3 una reseña más menos sobre la última serie de Tuba. La serie titulada Sombras del Pasado, era uno de los proyectos más esperados de la más menos o. Tuba interpretaba el papel de una mujer atormentada por un oscuro secreto familiar, un personaje complejo y lleno de matices que prometió a ser un desafío para la actriz. La promoción Superíndice 3N de la serie fue intensa, con entrevistas, avances y teasers que mantenían a los fans al borde del asiento. La expectativa era altísima, y todos esperábamos un gran trabajo. En la reseña más menos a Enjin fue bastante crítico con la actuación Superíndice 3N de Tuba, argumentando que si bien ella es una actriz talentosa, en esta serie en particular no ha logrado conectar con el personaje. Utilizo Superíndice 3 palabras bastante fuertes, diciendo que la actuación Superíndice 3N era plana, sin emoción Superíndice 3N, y que no se le creó el papel. Afirmaba que la falta de profundidad en su interpretación Superíndice 3N no permitió al espectador conectar con el sufrimiento interno del personaje. Llegó Superíndice 3 incluso a comparar su actuación Superíndice 3N con la de un robot, frío y calculador, sin la calidez y la humanidad que caracterizan a Tuba. Palabras mayores. Por supuesto, la reseña más menos no tardó Superíndice 3 en hacerse viral. Los fans de Tuba, como era de esperarse, salieron en su defensa, acusando a Enjin de ser injusto, de buscar fama a costa de la actriz, y de simplemente ser un jate. Se inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a Tuba, resaltando sus logros, su trayectoria y su innegable talento. Argumentaban que Enjin estaba exagerando, que no entendió la complejidad del personaje y que su crítica era malintencionada y destructiva. La sección Superíndice 3N de comentarios se convirtió Superíndice 3 en un campo de batalla, con fans de ambos lados intercambiando insultos y defendiendo sus puntos de vista con más menos asedientes. Pero la cosa no quedó Superíndice 3 aún. Lo que realmente encendió Superíndice 3 la mecha fue la respuesta de Tuba. Inicialmente la actriz se mantuvo en silencio, como suele hacer ante este tipo de críticas. Tuba siempre ha sido una persona reservada, que prefiere mantenerse alejada de la copyright mica y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, esta vez la crítica ha sido tan fuerte y generalizada que sintió Superíndice 3 la necesidad de romper su silencio. Pero días después Copyright S publicó Superíndice 3 un comunicado en sus redes sociales, que aunque no mencionaba directamente a Enjin, era evidente que estaba dirigido a con diéresis Copyright L. En el comunicado,
Tuba hablaba sobre la importancia de la crítica constructiva, pero también copyright N sobre el respeto hacia el trabajo de los demu, decua que entendua que su trabajo estaba expuesto al juicio público, pero que eso no daba derecho a nadie a hacer comentarios ofensivos o a atacar su persona. También copyright N mencionaba que detestaba las críticas que no aportaban nada positivo y que solo buscaban dar más menos a la imagen de los demu, enfatizaba que la crítica debía ser un instrumento para el crecimiento y la mejora, no un arma para la destrucción superíndice 3N. Un dardo directo al corazón superíndice 3N. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Engin, fiel a su estilo, no se quedó superíndice 3 callado. Respondió superíndice 3 a las acusaciones de Tuba con un nuevo vídeo en su canal. En este vídeo, Engin se defendía argumentando que su crítica era honesta y sincera, y que no tenía ninguna intención superíndice 3N de ofender a la actriz. Decua que simplemente estaba expresando su opinión superíndice 3N sobre su actuación superíndice 3N, y que como crítico, tenía el derecho de hacerlo. Insistió en que su trabajo era analizar y evaluar producciones audiovisuales, y que no iba a disculparse por ser honesto y directo en sus críticas. Pero lo que realmente sorprendió superíndice 3 a todos fue cuando Engin reveló superíndice 3 que había contactado a Tuba en privado antes de publicar su reseu más menos a, según Engin, le había enviado un mensaje a Tuba explicó, dole sus críticas y dole la oportunidad de responder antes de hacerlas públicas. Explicó superíndice 3 que su intención superíndice 3N era tener una conversación superíndice 3N honesta y constructiva con la actriz, y que le daba la oportunidad de defender su trabajo antes de hacer pública su reseu más menos a. Y acu viene el bombazo. Engin afirmó superíndice 3 que Tuba no solo no le respondió superíndice 3, sino que además, lo bloqueó superíndice 3 en todas sus redes sociales. Imagúnense la reacción superíndice 3N del público. Esta revelación superíndice 3N cambió superíndice 3 completamente la narrativa. De repente Engin ya no era solo un jate, sino alguien que había intentado ser justo y respetuoso con Tuba. Se generó un debate intenso sobre la responsabilidad de los críticos, la libertad de expresión superíndice 3N y la obligación superíndice 3N de los artistas de escuchar las críticas. Y Tuba por su parte pasó superíndice 3 de ser la víctima a ser vista como alguien que no estaba dispuesta a escuchar críticas, ni siquiera en privado. Se cuestionó superíndice 3 su actitud, su profesionalismo y su capacidad para aceptar las opiniones de los demu S. Por supuesto, esta nueva información superíndice 3N provocó superíndice 3 una nueva ola de comentarios y debates en las redes sociales. Algunos defendieron a Engin, diciendo que Tuba se lo merecua por ignorarlo y bloquearlo. Argumentaban que la actitud de Tuba era arrogante y prepotente, y que había menospreciado el trabajo de Engin al negarse a siquiera considerar su opinión superíndice 3N. Otros, sin embargo, siguieron defendiendo a Tuba, argumentando que no tenía ninguna obligación superíndice 3N de responder a las críticas de nadie, y que tenía todo el derecho a bloquear a quien quisiera en sus redes sociales. Insistían en que Tuba tenía derecho a proteger su privacidad y su salud mental, y que no tenía por copyright someterse a las críticas de un desconocido. La verdad es que, como en todo drama, acu no hay buenos ni malos. Ambos tienen sus razones y sus argumentos. Engin tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3N como crítico, y Tuba tiene derecho a defender su trabajo y a proteger su imagen. El problema, como siempre, es la forma en que se dicen las cosas, y la falta de comunicación superíndice 3N entre ambas partes. Quizú una conversación superíndice 3N privada y sincera habrá evitado todo este revuelo mediático. Personalmente creo que Engin podrá haber sido un poco muy cuidadoso con sus palabras, especialmente al tratarse de una figura pública tan querida como Tuba. Creo que debería haber tenido ese tacto y sensibilidad al expresar sus críticas, y evitar utilizar un lenguaje tan duro y descalificador. Pero también copyright N creo que Tuba podrá haber intentado dialogar con Engin en privado, en lugar de simplemente ignorarlo y bloquearlo. Creo que habrá sido una oportunidad para aclarar sus puntos de vista, defender su trabajo y quizás incluso aprender algo de la crítica. Quizú asu se habrán evitado todo este drama. Lo cierto es que esta polu copyright mica ha puesto de manifiesto la importancia del respeto en las redes sociales. Es fundamental recordar que detrás de cada pantalla hay una persona, con sentimientos y emociones. Y que nuestras palabras pueden tener un impacto muy grande en la vida de los demu S.
Debemos ser conscientes de que nuestras acciones en las redes sociales tienen consecuencias y que debemos actuar con responsabilidad y empatía. En fin, mis amores, esta es la historia de Tuba y Engin, sin ningún tipo de filtro. Una historia llena de drama, controversia y sobre todo, muchas opiniones encontradas. ¿Ustedes copyright opinan? ¿Es tu N de acuerdo con Engin? ¿O defienden a Tuba? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan sobre este tema. Quiero saber si creen que Engin fue demasiado duro con su crítica, o si Tuba reacción u superíndice 3 de forma exagerada. Sus opiniones son muy importantes para Mu. Y ahora, para recapitular brevemente, vimos CU superíndice 3 mo una reseu más menos acrútica de Engin hacia la actuación superíndice 3 N de Tuba de Satu superíndice 3 una tormenta en las redes sociales. Analizamos la respuesta de Tuba al contraataque de Engin, y la revelación superíndice 3 N de que Tuba bloqueó superíndice 3 a Engin antes de que publicara su reseu más menos a. Finalmente reflexionamos sobre la importancia del respeto en las redes sociales y el impacto de nuestras palabras. También exploramos la responsabilidad de los críticos, la libertad de expresión y la obligación superíndice 3N de los artistas de escuchar las críticas. En resumen, un verdadero drama de telenovela. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es un espacio para el entretenimiento, la información superíndice 3N y, por supuesto, el chismecito. Asu que no duden en dejar sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones. Me encanta leerlos. Quiero saber qué otros temas les gustaría que abordara en mis superíndice 3 vídeos. Sus ideas son siempre bienvenidas. Y ahora para finalizar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Les prometo que siempre les traeré copyright contenido interesante, divertido y lleno de drama. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme. Y recuerden, tu copyright nanse siempre informados, pero sobre todo, tu copyright nanse siempre con la mente abierta. Chao, chao.